al grupo de carbohidratos. Nosotros pues ya en temas anteriores hemos visto lo que refiere, ¿verdad?, a los carbohidratos, de que son macromoléculas orgánicas que, por decirlo así, son el combustible por excelencia para todos nosotros los seres vivos. También pues vamos a recordar un poco de que los carbohidratos pues tienen grupos que ya mirábamos en química anterior cuando hablábamos de aldehídos y hablábamos de cetonas. Cada uno de las estructuras corresponde a grupos distintos y por ende pues tienen una nomenclatura distinta, nombres distintos. Los carbohidratos también, recordando, ¿verdad?, tienen una clasificación en monosacáridos que andan desde 3 a 6 átomos de carbono. Estos tipos de carbohidratos, ¿verdad?, están los más relevantes, principalmente la glucosa, hay fructosa, ¿verdad? Y hay otros carbohidratos que contienen 3 átomos de carbono, que se llaman triosas, cetotriosas, es decir, un sinnúmero, ¿verdad?, de carbohidratos clasificados como monosacáridos. Sin embargo, estos monosacáridos pueden unirse mediante un enlace que se llama enlace glucosídico. Cuando estos carbohidratos se unen, van formando moléculas más complejas. Ejemplo, ¿verdad?, cuando hablamos la unión de dos monosacáridos por un enlace glucosídico, pues formamos el disacárido. También tenemos trisacáridos, tetrasacáridos, es decir, a medida que se van enlazando moléculas de monosacáridos, van aumentando la masa muscular de este tipo de carbohidratos que viene a ser más complejo, siendo entonces el glucógeno uno de los carbohidratos que hay más complejo, pero muy importante porque es utilizado, más bien almacenado, ¿verdad?, como reserva. Este polisacárido tiene muchas moléculas, ¿verdad?, de monosacárido en su estructura. Cuando hablamos del metabolismo, pues el metabolismo en sí es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo. Esto con el propósito de degradar, ¿verdad?, estas sustancias complejas a la mínima expresión. Pudiéramos decir que esto se llama ATP o en este caso energía, ¿verdad?, en pocas palabras. Bien, el glucógeno representa la principal forma de almacenamiento energético. Cuando se habla de almacenamiento, es la parte que, por decir así, el organismo no ocupa de forma directa en sus funciones vitales. Recuerden que no todos los alimentos que nosotros consumimos son quemados, ¿verdad? Es decir, de que como muchas veces comemos bastante, de hecho no quemamos toda la energía proporcionada por la cantidad de alimentos que consumimos, sino que hay una parte que se gasta y otra parte que se almacena en el hígado en forma de glucógeno o polisacárido. Si ustedes observan estas estructuras, por ejemplo, estas son de 6 átomos de carbono, es decir, glucosa. Esto que está acá es el enlace que se llama enlace glucosídico y así en cada caso va uniéndose por enlace glucosídico lo que es la molécula o formando lo que nosotros consideramos polisacárido. Ahora, un glucógeno, chicos, o un heteropolisacárido es tan complejo que ustedes pueden observar estas figuritas que están en celeste y rosado, ¿verdad? Entonces, ese glucógeno. La parte rosada, ¿verdad?, indica unas ramificaciones, porque no es lineal el glucógeno, ¿verdad? Tiene sus ramificaciones. Ok, vemos por acá, cuando existe una disminución significativa de glucosa en sangre, el glucógeno es degradado por medio de una serie de enzimas para cubrir las necesidades energéticas de nuestro organismo. ¿Esto qué significa, chicos?
nosotros sabemos que a diario tenemos que consumir nuestros alimentos, principalmente hablando de carbohidratos, porque estos son los que se encargan de proporcionar energía. Pero eh, vamos a ubicar este ejemplo así. Por ejemplo, comemos frijoles, comemos arroz, comemos pan, algunos cereales, y muchos de los alimentos que proporcionamos en nuestra dieta contienen unos que son meramente carbohidratos y otros que contienen diferentes tipos de macronutrientes. Sin embargo, pues contienen porcentajes de carbohidratos también, incluso las frutas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando nosotros consumimos estos alimentos, viene el metabolismo. El metabolismo lo que hace es tomarlos, degradarlos y luego convertirlos en glucosa. Cuando se convierten en glucosa, entonces esta glucosa es regulada por la hormona insulina que la produce el páncreas, ¿verdad? Al regularla, pues nosotros estamos bien porque están funcionando todos nuestros órganos y sistemas correctamente. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, nosotros no consumimos nuestros alimentos en tiempo y forma, o en el peor de los casos, solo comemos, por decir así, uno de los tiempos que corresponde a nuestro alimento? Entonces puede haber una disminución significativa de la glucosa en la sangre. Si hay una disminución en glucosa en sangre, puede encontrarse una persona con una hipoglucemia o un trastorno. Es decir, ¿qué significa eso? Una baja de glucosa en sangre por ausencia muy probablemente de alimentos, ¿verdad? De tal manera que muchas personas pueden entrar en mareos, ¿verdad? Náuseas, porque estos síntomas los da, ¿verdad?, una hipoglucemia. No pueden ustedes permitir que el azúcar se les baje o tampoco se les suba, ¿verdad? Tienen que mantener un equilibrio. Entonces, cuando sus casos como estos suceden, muchachos, muchas personas acuden inmediatamente a un caramelo, a cosas dulces, cosas que en cuanto el cuerpo las sienta, ¿verdad?, que están ingresando a él, tome este tipo de glucosa directa y busque cómo estabilizar. ¿Por qué no en ese momento no busquen un alimento así pesado como el arroz o este tipo de cosas? Porque saben que esto lleva un proceso, que el metabolismo lo agarra, lo tiene que degradar y convertirlo en glucosa, y de aquí que eso lo haga, probablemente la persona pueda agravar. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos que nuestros alimentos, principalmente los carbohidratos, que son el combustible por excelencia, los mantengamos regulados, ¿verdad? Siempre alimentándonos. No podemos quitarlos de nuestra dieta. Lo que debemos de hacer es más bien regularlos, pero no quitarlos. Ahora, esto es cuando hay disminución de glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces por acá hay algo muy importante que se llaman enzimas. Las enzimas, muchachos, son catalizadores químicos que funcionan como aceleradores o bien que disminuyen velocidades de las diferentes reacciones metabólicas. Cada enzima actúa sobre un sustrato específico, es decir, si por ejemplo nosotros tenemos glucosa, hay una enzima que va a actuar directamente sobre este sustrato, es decir, siendo la glucosa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces las enzimas juegan un papel importante en el metabolismo, porque sin ellas entonces no degradaríamos, no habría rompimiento de enlaces, no habría aceleración de las reacciones. Entonces tienen, miren, una importancia grande. Existen enzimas como las lipasas, como en este caso, reductasas. Existen otras enzimas como las deshidrogenasas. Y entonces este tipo de mutasas, de enzimas, están directamente ligadas a ciertos grupos de alimentos. Estas enzimas, pues acá dice, para cubrir las necesidades energéticas de nuestro organismo. A este proceso que ocurre en el glucógeno se le llama en este caso de glucógeno, y genólisis o lisis de rompimiento de enlaces. Es decir, como el glucógeno es un polisacárido bien complejo, ¿verdad? Es decir, complejo en relación a la cantidad de monosacáridos que lo forman. Entonces, cuando se habla de una degradación,
se habla de romper los enlaces glucosídicos que hay entre cada uno de los monosacáridos y llevarlo nuevamente a la mínima expresión de lo que es la glucosa. Es decir, para que podamos comprender este proceso, les pongo un ejemplo. Supongamos que el glucógeno tiene 10 moléculas de glucosa formadas por enlace glucosídico. Tenemos el glucógeno con 10. Entonces, ¿qué significa glucogenólisis? De que este glucógeno que está formado por 10 unidades de monosacárido, entonces, por acción de ciertas enzimas, van a romperse estos enlaces que se llaman enlaces glucosídicos. Cuando estos se rompen, entonces vienen a distribuirse las moléculas de monosacárido o de glucosa. Por eso es que si existe disminución significativa de glucosa en sangre, quiere decir que este glucógeno que está en forma de reserva energética va a ser degradado o con este proceso llamado glucogenólisis para suplir esas necesidades energéticas de las cuales pues les estoy hablando. Pueden escucharme, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, se escucha bien. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta el momento. Si estamos comprendiendo referente al glucógeno o tienen alguna pregunta, díganme. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho, claro. Sí, es interesante lo que dice usted porque, por ejemplo, le cuento en la parte personal mía. Sí. A mí mucho, años anteriores se me había bajado la presión, pero es por falta de alimento, como decía usted, sí. Mala alimentación. Ya, y entonces ahí no me dieron alimentos grandes, fuertes, como usted decía, fue el dulce, algo para que me subiera el nivel de azúcar en la sangre. Así es, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, es que vean, es más que todo eso. Pues. Sí, todo proceso, muchachos, en el organismo requiere de hecho de una acción inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros, chicos, padecemos de problemas así de diabetes, nosotros no podemos salir, por ejemplo, sin comer a un lugar, porque sabemos que en cualquier momento vamos a tener ciertas dificultades. Ahora, es cuando existe una disminución significativa de glucosa en la sangre, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre si el caso es contrario? Que en vez de que haya una disminución, haya un aumento de glucosa en sangre. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? Un colapso, puede haber. De hecho, ¿verdad? Ustedes conocen de la enfermedad que se llama diabetes. Muchas veces. De diferentes tipos. Sí, correcto. ¿Qué quiero comentarles con esto? De que muchas veces la diabetes no necesariamente es hereditaria, sino que muchas veces se da por lo que son algunos malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Y no tener una dieta, por decir, adecuada. No necesitamos, pues, tal vez tener ahí dinero para hacer una dieta equilibrada, sino que solamente es como conocer los alimentos y las propiedades y minerales, proteínas y sus derivados que contienen, ¿verdad? Para que nuestra dieta sea bastante, pues, aceptable para el organismo. Sí. El mayor error está, profesor, que no se conoce, digamos, qué alimentos son, digamos, otros y se convierten en azúcares, como es el caso, por ejemplo, de los almidones. Exacto. Que los almidones al final terminan siendo azúcares. Es que lo que pasa es que el almidón es también un carbohidrato. El almidón es un polisacárido complejo formado también por moléculas de glucosa. Es decir, dentro de los que son, por ejemplo, polisacáridos, son estos carbohidratos que son complejos, como el almidón, como el glucógeno. También tenemos acá la celulosa y otro que se llama quitina. Pero entonces, este tipo de polisacáridos son moléculas bien grandes por decirlo así, de carbohidratos. ¿Me entiendes? Porque esto es como cuando nosotros mirábamos las moléculas pequeñas, recuerdan en Alcano,
que a medida que iba aumentando un carbono, iban cambiando el nombre de este tipo de moléculas. Igualmente ocurre con estos carbohidratos, a medida que van aumentando, pero ya en moléculas ya de 6 átomos de carbono, como la glucosa, estos vienen aumentando su masa y por ende cambiando sus nombres y teniendo propiedades totalmente distintas. Ahora, cuando nosotros, muchachos, comemos un exceso totalmente de carbohidratos y no sencillamente tenemos hábitos de hacer un ejercicio, entonces parte de esto va a quemar el cuerpo normalmente, ¿verdad? Pero lo que no queman, entonces esto parte se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Pero lo que no se almacena, lo que se almacena y lo que se quema no corresponde al 100% de los carbohidratos que estamos consumiendo. Entonces, estos carbohidratos el cuerpo los toma y los convierte en grasa. Es decir, que no solamente me voy a cuidar de no comer, por ejemplo, un aceite que es muy, muy alto en colesterol o en grasas saturadas, sino que debo cuidarme también de los carbohidratos, porque al final lo que no quemo se me convierte en grasa y se me va acumulando en los tejidos adiposos o los músculos que nosotros normalmente sabemos, ¿verdad? Cuáles son los músculos que crecen, por ejemplo, en nuestro abdomen o mucosa intestinal, en esa parte de ahí. Y ustedes saben que, por ejemplo, los hombres normalmente somos panzoncitos y en cierta edad porque no acostumbramos a hacer ejercicios por nuestra rutina laboral, por ya sea nuestra dieta, no quemamos. Entonces, lo que quemamos es lo que necesitamos para realizar las funciones, por ejemplo, vitales. Pero lo que no se quema, entonces se almacena o se convierte en grasa. ¿Ves? Entonces, sin embargo... Profe, y ese es el problema. Profe, dígale, y ese es el problema después de los hígados grasos y todo. Es correcto. Es el problema después de los hígados grasos, ¿verdad? Así es, aumento de colesterol, triglicéridos, hígado graso, es decir, luego las enfermedades directamente ligadas a las cardiovasculares, porque viene la sangre y se empieza a saturar de grasa y luego pues tenemos obstrucciones incluso en lo que son nuestra respiración, ¿verdad? Nuestra circulación normal, porque recuerden que hasta eso, ¿verdad? Cuando ya nosotros estamos con este tipo de trastorno metabólico, tendemos a tener ciertos problemas de circulación en la sangre. Pero algo muy importante que no me quiero desligar de esto para pasar a la siguiente diapositiva es que recuerden que nosotros tenemos órganos que regulan estas sustancias en exceso, ¿verdad? Por ejemplo, les comentaba la insulina. La insulina es una hormona anabólica. Esta la producen los órganos como el páncreas, ¿verdad? Hay otro que es el glucagón, otro órgano importante que mientras uno regula la alta, otro regula la baja. Bien, entonces es muy importante que igual puedan leer esto. Hay unos documentos ahí buenos para que se documenten un poco sobre este tema que es de vital importancia para cuidar nuestra salud. Entonces, les comentaba que al tener demasiada glucosa en la sangre, entonces forzamos a otro órgano a que de forma discriminada también segreguen sustancias que tienen que regular este exceso de glucosa en la sangre. ¿Y qué ocurre cuando ya, por ejemplo, este órgano sobrepasó su límite de producción de sustancia de insulina y la sangre tira más y más y más? Entonces va a llegar el momento que ya este órgano no le va a dar abasto para que regule esta glucosa en la sangre. Y entonces va a tener que recurrir a otro tipo de tratamientos, que ya no es el natural, que ya no es el de nuestro organismo. Entonces, ¿qué tratamiento es? Me imagino ustedes manejan, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir de esos tratamientos? La persona que ya padece de diabetes, ¿qué es lo que le hacen a un diabético para mantener regulada su glucosa? Entonces, controlar la ingesta de la misma glucosa, de los mismos azúcares. Correcto. De los carbohidratos. La ingesta de insulina. Normalmente, ¿verdad? La persona que ya, por ejemplo, no con una dieta. Bueno, en principio, esto es previo a la enfermedad, ¿no?
buscar Pero ya la cómo... enfermedad instaurada, profe, es el control de la glucosa a través de monitoreo y te dan ingesta de productos farmacéuticos que controlan realmente la insulina. Correcto. Por ejemplo, yo he visto, ¿verdad? En algunas personas cuando los niveles andan altos, pero que todavía no son considerados diabéticos, he visto que les proporcionan metformina, Sí, metformina. que es una Sí. pastilla que la están consumiendo, ¿verdad? Al punto de mantener más o menos una regulación, un equilibrio. Pero ya, por Sí. ejemplo, cuando esto ya no dio resultado, porque la persona quizás no pudo mantener su dieta o se descontroló, entonces empiezan a inyectarle insulina, ¿verdad? Que Sí. ya es prácticamente la sustitución de su naturalidad, que es su órgano, ¿verdad? Que la produce. Entonces, miren qué Sí. importante es que nosotros manejemos que el consumo en exceso de carbohidratos nos pueden llevar a enfermedades, no solamente como la diabetes, sino que nos pueden llevar a enfermedades directamente del corazón o cardiovasculares, Cardíaco. Así. porque estos azúcares se convierten en grasa cuando no se queman. Ahora, la parte que se almacena, es necesario que haya un almacenamiento de glucógeno en el hígado, ¿verdad? ¿Por qué es necesario? Porque si nosotros tenemos disminución de glucosa en la sangre, entonces el glucógeno se degrada a unidades más pequeñas para que esas unidades pequeñas se lleve a un proceso que se llama glucólisis. Porque la glucólisis es una ruta metabólica en la cual se convierte esta glucosa en ATP y ácido pirúvico. El ATP se le llama adenosintrifosfato, que es la molécula ya propiamente energética. Y el ácido pirúvico es una degradación de una molécula de 6 carbono a una de 3. Y que ahí empieza, dígame. Fíjense que yo nunca he entendido, en la vida he entendido, he estado en el mundo farmacéutico mucho tiempo, pero nunca he entendido el proceso a través del cual el organismo no metaboliza bien las azúcares, o qué es lo que hace que, aparte de la ingesta que nosotros mismos podemos, así como usted dice, dañarnos, cuál es el proceso químico ese que se lleva a cabo, que hace que el organismo, si el organismo produce, a ver, hay órganos que regulan la insulina. Correcto. Esos órganos que regulan la insulina, el órgano también tiene que tener cierto almacenamiento de ellos. ¿Dónde se crea el desequilibrio? ¿Cómo se crea químicamente? Eso es lo que no he entendido nunca. Ok, es que el desequilibrio se crea porque, a ver, ¿cómo le digo? Tiene que haber compatibilidad en la sustancia. Es decir, si en la sangre está la glucosa, entonces el órgano, el páncreas, está estimulando, está regulando. Entonces la glucosa, lógicamente, usted sabe que lo que contiene son átomos de carbono, oxígeno y hidrógeno. Son los tres átomos que forman este carbohidrato. Entonces la insulina se enlaza, lógicamente, ¿verdad?, a esta sustancia para regularla. Es decir, químicamente se dan enlaces entre carbono e hidrógeno, ¿me entiendes? Para regular. Mira que me gustaría, pues, de hecho, que estuviésemos en una clase presencial para hacerle esquemas químicos, estructuras, donde ustedes pudieran evidenciar la insulina, el glucógeno y demostrarles este tipo de enlace y estos rompimientos. Creo que tengo un diagrama aquí, vamos a ver si es comprensible, ¿verdad? Si llego a ustedes con esa su inquietud. Pero el desequilibrio se crea cuando hay más de una sustancia de la que el órgano puede regular, ¿me entiendes? Es decir, si estoy en mis estándares normales de glucosa, no necesito estar bebiendo ni metformina ni inyectando mi insulina. Pero si mis niveles de glucosa son altos o son bajos porque yo ya tengo diabetes, entonces eso me está diciendo que el órgano ya no tiene la capacidad de regular esta glucosa en la sangre. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, efectivamente tengo que recurrir a la parte farmacéutica o química ya fuera de mi organismo.
Yo creo que lo que no entiendo, porque eso lo entiendo bien, lo que no entiendo es esa parte química que usted dice, dónde se dan los rompimientos y por qué se dan los desequilibrios, por qué mi organismo deja de sintetizar correctamente, por qué excede, porque por ejemplo, yo tengo como persona, mediante vamos creciendo, vamos haciéndonos adultos, la ingesta, por ejemplo, de carbohidratos, azúcares o lo que sean, los que se convierten al final en grasa, Sí. en una cantidad determinada. Correcto. Mediante vamos avanzando la vida, ¿verdad? A lo mejor tu metabolismo se va volviendo más lento y va requiriendo menores cantidades y a lo mejor continúa con la misma ingesta y a lo mejor eso puede ocasionar desbalance. Pero químicamente es lo que yo nunca he entendido por qué se dan esos desbalances químicos de no poder metabolizar la cantidad, porque se supone que nuestro organismo también tiene la capacidad de que si llega una cantidad extra, sea químicamente eliminado. ¿Me explico? Sí, entiendo lo que su pregunta, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo el páncreas, que es el que produce la insulina, y Correcto. sea que sea la cantidad de glucosa que entre, debería de regularla. Así es. Porque como el páncreas es un órgano de que de forma natural produce la insulina, entonces debería regularla. Sin embargo, estos procesos, ¿verdad? O como todo órgano o como toda sustancia, lleva a una determinada cantidad de, por decir así, que puede sintetizar. El páncreas, ¿verdad? Este órgano, de hecho, tiene una máxima capacidad de aguante. Y cuando refiere a esa parte química, la insulina ya llega a la sangre como insulina. Es decir, el proceso de formación de la insulina en el páncreas, ahí sí ya es otro tema químico, ¿verdad? Cómo se produce la insulina en el páncreas y por qué deja de regular cualquier cantidad de glucosa, por así decirlo. Esto pues lo vamos a ver, ¿verdad? En un siguiente tema para poder aclararles esas dudas que tiene. De momento, ¿qué le puedo decir? Que todo exceso, de hecho, va a perjudicarnos, ¿verdad? Porque cada órgano tiene una capacidad de aguante sobre otro, por así decir, en sus funciones. Dígame. Todo exceso es malo al final, ¿verdad? Todo exceso es malo. Así es, más que todo eso, ese resumen, ¿no? Que todo exceso de glucosa siempre va a dar un daño, ¿verdad? Y puede llevar hasta la muerte, en este caso. Claro, claro que sí. Las enzimas, que era el otro tema, ¿verdad? Que estaba dentro de esta misma diapositiva, tienen muchísimos que ver en cada uno de los rompimientos de enlaces. No sé si ustedes han tenido conocimiento en algún momento del ciclo de Krebs, de glucólisis. No sé si han escuchado hablar de estos temas, ¿verdad? Y que todas estas rutas metabólicas van de una en cadena, ¿verdad? Termina una y del producto que se queda empieza otra. Y todas ocurren en nuestro organismo. Ok, acá podemos observar en la siguiente diapositiva donde vemos que el glucógeno se encuentra en el hígado y músculos, ¿verdad? Entonces recordemos que este es un polisacárido que su función principal es reserva energética. Acá pueden ver que el glucógeno hepático sirve en gran parte para exportar unidades de exosa. Exosa es glucosa, ¿verdad? Conversión de la glucosa sanguínea, en particular entre comidas. Bueno, aquí hay un dato importante, que después de 12 a 18 horas de ayuno, el hígado casi agota su reserva de glucógeno. Es decir, que si nosotros abusáramos en no comer de 12 a 18 horas, ¿eso qué significa? Que las reservas que tenemos de glucosa, pues ya en ese momento se van a estar agotando. Y si estas reservas se agotan, entraríamos en las hipoglicemias que les hablaba, ¿verdad? Hace un momento. Y acá pues, se le hace una mención, igual que lo que estábamos platicando, que la liberación del glucógeno en el hígado es desencadenada por estos niveles bajos de glucosa en la sangre.
Es decir, que mientras no haya un nivel bajo de glucosa, las reservas se van a mantener. Bien, aquí tenemos función del glucógeno muscular, actuar como una fuente fácil, disponibilidad de unidades de exosa, es decir, glucólisis, para el proceso de glucólisis. Aquí pueden ver que hay nombres específicos, por ejemplo, ya esto de glucosa 6-fosfato es una glucosa donde en el carbono 6 se encuentra un grupo fosfato. Esto es obtenido mediante un proceso ya, ¿verdad?, de glucogenólisis, que esto lo van a ver ustedes en bioquímica. ¿Ya vieron alguna bioquímica? No hemos visto. ¿No han visto? Vamos a entrar a eso. Ok. Entonces, esto se les va a hacer bien familiar cuando escuchen hablar en bioquímica de glucosa 6-fosfato en estos diferentes procesos. Esto se obtiene en la descomposición del glucógeno. Entonces, también es importante revisar que el glucógeno muscular solo disminuye de manera significativa después de ejercicios vigorosos prolongados. Esto es importante, ¿verdad? Solo lo eliminan haciendo ejercicios cardiovasculares. Así es, ejercicios prolongados, ¿verdad? Porque como es en los músculos, ustedes saben que normalmente los músculos se ejercitan cuando, es decir, se ejercitan o están en un constante movimiento cuando tenemos ciertas rutinas, ¿no?, de ejercicio. Y muchas veces, a veces cuando ya estamos con trabajo y otras obligaciones, pues no acostumbramos, ¿verdad?, a este tipo de rutinas. Y por lo tanto, pues lo que no disminuye, dígame. No, una vez un médico me dijo que el exceso de ejercicio, ¿verdad? No, el ejercicio en la noche no es recomendable como el ejercicio de la mañana. ¿Es correcto eso? Eso va a depender yo pienso, del metabolismo de cada uno de los organismos. Es que, bien, el ejercicio de la mañana, pues se recomienda porque sencillamente, pues en ese momento uno está fresco, ¿verdad? Está relajado, ya tenés una rutina, pero si ya por la tarde, una persona que labora, ¿cómo va a llegar a un gimnasio, por ejemplo? ¿Verdad? Muchas veces fatigado, pero tiene que ver no directamente ligado a funciones biológicas o que te... Es energética, profe. O sea, en la mañana tenés todas las baterías cargadas, estás con toda la energía porque no has gastado nada de energía. Relajado, fresco, con mente despejada. Pero en la tarde no, en la tarde la rutina de ejercicio estás agotado, ¿me entiendes? Es distinto. Es decir, que es más efectiva, pues, por la mañana. Sí. Sí, someten al organismo a una presión o un consumo de energía o de azúcar extrema porque ya no tenés, porque ya te la consumiste en todo el día y a lo mejor termina no siendo saludable. Exacto, ¿verdad? Ahí hay una respuesta bastante convincente. ¿Por qué? Porque ella lo mencionaba ahorita. En todo el día has quemado bastante energía. Y resulta que en la noche vas por tu rutina de ejercicio, imagínate pues que esto lo vas a quemar más y más. Entonces pues este tipo de ejercicios lógicamente tiende a ser mejor en la mañana, ¿verdad? Me imagino que el médico le recomienda eso por lo que estamos compartiendo ahorita. Sí, exactamente. Sí, sí. Y me habló de por lo que el dióxido de carbono aumenta más en la noche, me dijo él. Sí, pero es que eso tiene que ver con eso ya es otro, es decir, es una temática distinta. A eso se le llama respiración metabólica, que puede ser un proceso anaeróbico o un proceso aeróbico. Y tiene que ver directamente con un equilibrio químico de pH y respiración celular. Es decir, es un tema bien distinto, ¿verdad? Si hay aumento, por ejemplo, de dióxido de carbono, se le disminuye el oxígeno y puede provocar alcalosis metabólicas, que es otro trastorno.
Igualmente, si hay disminución de oxígeno, aumenta dióxido de carbono. Pero este es un tema distinto, pero que tiene que ver también con alguna parte de la dieta, porque hay alimentos que son alcalinos y otros alimentos que son ácidos. De tal manera que depende de nuestra dieta muchísimo la salud de cada uno de nosotros. Bien. Excelente. Ok. Por ejemplo, acá vemos que es la descomposición del glucógeno, ¿verdad? Hay rupturas fosforolíticas. ¿Esto qué significa? De que en este caso, la glucosa, ¿verdad? Contiene grupos fosfatos. Los grupos fosfatos son estructuras como PO3, PO4, y que estos grupos fosfatos son adicionados mediante procesos de gluconeogénesis. Estos procesos son rutas metabólicas en las cuales a la glucosa se le van adicionando ATP, y los ATP tienen, por ejemplo, un grupo fosfato tienen una base nitrogenada, ¿verdad? Por eso se le llama ATP, que es adenosina, en este caso adenina, y contiene 3 grupos fosfatos, que dice tri de 3 y fosfato, que es de PO4. Entonces, estos grupos fosfatos se van incorporando en el proceso de gluconeogénesis, y que cuando se rompe el glucógeno, de la misma manera, a la misma forma que se incorporan, así mismo también se rompen los enlaces. Hay algo muy importante que ustedes deben de saber, que las enzimas influyen mucho en este tipo de rutas metabólicas. Por ejemplo, en estas estructuras nosotros vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y este carbono que está arriba son 6. ¿Eso qué significa? Tenemos glucosa, ¿verdad? Ahora, acá esto indica que tenemos un enlace glucosídico y sigue, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos 4 moléculas de glucosa. Aquí dice cadena de glucógeno, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué dice aquí glucógeno fosforilasa? Fosforilasa es una enzima, aquí ya antes, es una enzima que rompe los enlaces que están directamente ligados a este tipo de estructura. Al romper los enlaces, vean aquí, esto ya está suelta, ¿no? Y aquí tenía 4. Entonces, así sucesivamente. Entonces, acá ya vemos que si esto entró a romper un enlace, entonces ya tenemos una molécula separada. Entonces, esto así va funcionando, ¿verdad? Que cada enzima va a ir actuando sobre uno de los enlaces de la cadena de glucógeno y se van degradando a estas unidades pequeñas de glucosa. Acá pues explica el glucógeno fosforilasa rompe los enlaces glucosídicos alfa 1,4, es decir, lo que refiere a las posiciones. Si yo tengo 2 moléculas de glucosa, ese enlace glucosídico se da entre el carbono 1 y carbono 4, ¿verdad? Y esto significa entonces que rompen, ¿verdad? Los enlaces, y ese es el tipo de átomo de carbono que se ve afectado en este rompimiento. Acá pueden ver y les explica que la fosforilasa es una enzima. Esta enzima fosfotransferasa. Fosfo de fósforo y transferasa que transfiere, ¿verdad? Ok, como el glucógeno también tiene ramas, ¿verdad? Las ramas del glucógeno son removidas por medio de una segunda enzima, ¿verdad? Esta, si ven ustedes acá, ¿cómo se llama esa enzima? Glucotransferasa. Y esto igual siempre va a ser de los enlaces 1,4 o alfa 1,4. Entonces es importante pues que lean, chicos, lo que es este documento. Está bastante
rico, ¿verdad? En información, principalmente para nosotros, pues los que estamos de cara a las clases de bioquímica. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, solo una única pregunta. Tanto glucotransferasa como fosfotransferasa se refiere a la Enzimas. Siempre se lee ese nombre, transferar cuando van a dar. Es que ¿no? el nombre de las enzimas, enzimas, chicos, siempre va a terminar en asa, ¿oyeron? El nombre de las enzimas siempre termina en transferasa. En asa. Entonces, glucotransferasa y fosforilasa, ¿verdad? Son enzimas, en este caso, ambas terminan en asa. Siempre que vean este nombre, siempre van a darse cuenta ustedes que son enzimas, ¿oyeron? Pues hasta aquí quedaríamos, chicos, ¿verdad? Hay un trabajo donde pueden observar, participan en el foro y el trabajo pues está para entregarse el 7. Hoy es, perdón, no, el 7 no, el 11 creo. El 11 si no me equivoco. El 11 es viernes próximo. Correcto, así es. Para el 11, igual si ustedes tienen alguna pregunta pueden dejarla en el foro y ahí pues empezamos, ¿verdad?, a compartir información. Eso sería todo por hoy. Voy a editar para subir la clase, ¿verdad?, al curso. Buen día y mucho gusto. Buen día. ¿Cuándo es el foro, profe? Perdón. El foro está hasta las 23 hoy, hasta las 11 de la noche para compartir. Perfecto.